Vámonos para allá. Sí. De las personas que raje directamente, no que o está abrazando de mí, habéis puesto los dos la cara, habéis coño, habéis por la misma. Venga ya, dile que se vaya a cagar la vida este. Tú eres un sinvergüenza. Como del Barça. Bueno, compañeros. Compañeros. Hoy a ver, hoy como muchos lunes, vamos a concentrarnos aquí para la defensa del sistema público de pensiones. Habíamos quedado en que continuábamos con los documentos que teníamos, que nos sirven de base para el debate, y incluso para información nuestra y algo de formación. Siempre conocemos algo que no conocíamos y tomamos datos y conciencia de algo que no conocíamos. Hoy se había elaborado el documento por parte de los compañeros de Úbeda, que se encargaron de colaborar y elaborar un documento que lo han llamado ellos que el problema de las pensiones es una cuestión ideológica. Nos van a explicar por qué. Hemos debatido aquí muchos lunes sobre esa cuestión, a lo mejor tangencialmente o a lo mejor de pasada. Hoy vamos a tocarlo y también vamos a tocar en el debate todas las cosas de actualidad sobre las pensiones que queramos, todas las cosas sobre la formación del nuevo gobierno y cómo nos afecta o nos puede afectar a las medidas que tomen sobre pensiones y pensionistas. Todo lo que queramos y lo que cada uno quiera preguntar, debatir y exponer, se trata luego después. Ahora dejo a los compañeros que más o menos nos han elaborado el documento, nos digan las conclusiones y lo que ellos han visto y lo compartan con nosotros. Gracias, buenos días. Coincido con... ¿Se escucha bien o no? Hasta que nos organicemos, sí, hasta que nos organicemos. La idea es que comparto con él la idea de que venimos a formarnos. Yo, en particular, he aprendido muchísimo y lo que hoy vamos a debatir aquí es, en gran parte, además de la información que hemos recogido nosotros, de dos profesores de la Universidad Complutense, Santos Rueca y José Antonio Erce, que vosotros podéis consultar también por ahí, más un documento sobre la mochila austríaca que nos mandó ayer Juan Rubio y Juan Rivas, que no sabemos quién es la procedencia, pero nosotros también recogemos muchas de las cosas que aquí se dicen cada día. Hoy vamos a hablar sencillamente, no de lo que pone ahí, tranquilamente veis que pone cada país cómo ha afrontado el tema de su atención a la tercera edad. Cuando llega una pensionista tiene la obligación en todos los países de que el Estado arremeta contra ese problema, que eso no sea un problema realmente. Entonces nosotros lo que vamos a debatir ahora es, primero, eso es un tema ideológico, es decir, eso según quien lo piense así tiene una solución. Nosotros somos muy felices de vivir en un país que tiene un estado de bienestar hasta cierto punto bueno. Digo que hay que defenderlo eso, que aquí tenemos eso, otros países ni siquiera. Teníamos hablando en el coche de los países, por ejemplo Estados Unidos. En Estados Unidos este problema no se daría, allí no tiene nada de esto. Entonces dice que es que queremos mantenerlo, sí queremos mantenerlo, pero tenemos que saber que esto es una cosa ya conseguida, que nuestros antepasados, la gente que nos ha precedido lo ha conquistado y que sencillamente intentamos tratar de que esto siga funcionando como hasta ahora. Bueno, también se le ha olvidado a Alonso que también tenemos las consideraciones que ha hecho ¿cómo le llaman esto? Un demógrafo, Julio Pérez, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, porque toda esta historia, si nos remontamos, viene a consecuencia de la alarma que se empezó a crear a raíz del acceso del baby boom en el año 2025 a las pensiones.
Como sabéis, el baby boom es este fenómeno que ocurrió cuando en los años 60, pues nuestros padres decidieron que no había que buscar el mínimo de hijos posible, nos volvimos todos locos y creció la natalidad en España un montón. Bueno, pues la consecuencia, según algunas agencias, es que en el 2025 pues se va a producir un caos total. Bueno, pues hay que derribar esa idea y ya lo hace este demógrafo diciendo que hacer estos cálculos basándose solo en cifras de población, pues que es como contar ganado, que hay que tener en cuenta otra serie de cosas. Y para eso se basa en la realidad actual. A día de hoy tenemos el mayor número de jubilados que ha tenido España en su historia y el estado del bienestar se sigue manteniendo todavía en buenas condiciones. Es decir, que no debe ser tan claro eso de que cuando crezca el número de jubilados, pues la cosa tenga que entrar en crisis. Además de que esa crisis también tiene su final, porque no han hablado del principio, pero no han hablado del final. Los técnicos establecen que la supuesta crisis, insisto en lo de supuesta, solo va a durar 25 años. 25 años parece mucho, pero no es nada. Y el Estado está en condiciones, con tiempo y ganas, intenciones de solucionar. Entonces, ¿cuál es nuestra tesis aquí? Pues después de nosotros haber estudiado, y no me voy a parar en detallar, porque lo tenéis aquí en la hoja que se ha repartido, vemos que en determinados países, por las condiciones económicas que tienen esos países, pues da un buen resultado el sistema de planes privados, porque no existe un problema como ocurre aquí en España, donde una gran masa de personas no puede ni siquiera cotizar para una pensión digna, ni siquiera cotizar, con que no digamos ahorrar, ¿vale? Entonces nosotros tenemos que desechar de entrada el fijarnos en modelos extraños o externos a España, porque lo que nosotros buscamos, y creo, ya lo dije el otro día, lo que nosotros tenemos que buscar es conseguir para todos los ciudadanos vida digna, sueldos dignos, trabajos dignos y pensiones dignas. La dignidad es lo primero, y eso viene de mano de otro concepto que parece que se olvida, que es el concepto solidario. Las pensiones en España están basadas en la solidaridad. No pagamos para recibir lo que hemos pagado, sino pagamos para recibir una pensión digna y que otras personas que no tienen la suerte que tenemos nosotros puedan también participar de ese fondo. Por eso el Estado se involucra y por eso los presupuestos generales del Estado están comprometidos en financiar las pensiones. ¿Pero qué ha ocurrido? Pues que ha venido un movimiento que piensa que el Estado, en vez de ir adecuando su inversión en las pensiones al número de pensionistas, ha dicho, aquí hay una hucha, esa hucha es lo que hay y nosotros iremos pagando en relación a lo que haya en esa hucha. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues ha empezado recortando las pensiones y lo último que le escuché yo a un técnico de Hacienda es que, por supuesto que todo el mundo tendrá su pensión, otra cosa es qué pensión tendrá. Entonces, nosotros creemos que las pensiones públicas son posibles porque en España la presión del Estado sobre las pensiones es de un 10% y en otros países como Francia es de un 20% y no pasa nada. Es decir, España tiene capacidad de duplicar su aportación a las pensiones y lo único que tiene que hacer es pensar dónde recauda. Nunca rebajando los impuestos como pretendían hacer estos señores a los que le dimos la patada en el culo el otro día. Nunca bajando los impuestos. Pero tenemos que ser conscientes de que ese dinero no viene de cualquier sitio, viene de nuestros impuestos. Y
tenemos que decirle al Estado que es el Estado el que tiene que oírnos a nosotros y no nosotros, como viene siendo hasta ahora, los que tenemos que seguir las instrucciones del Estado para que las cuentas salgan, ¿vale? Entonces, pues ese es lo que nosotros hemos querido de alguna manera razonar y demostrar en nuestro escrito. De acuerdo, muy bien. Ya veis que esa era la tesis. La tesis es: un modelo enteramente público es perfectamente posible en España. Esa es nuestra base. Un modelo perfectamente público, enteramente público. Lo que nos quieren quitar ahora mismo es que todos los debates que existen ahora es cómo nos meten que eso sea también algo privado. Vosotros tenéis ahí delante, si queréis ir siguiendo, los debates sobre cómo ha pasado en ciertos países, cómo se han organizado. Y nosotros de ellos podemos aprender. Por ejemplo, el primer país que aparece por aquí, me parece que es Alemania, ¿no? Alemania. Sí, el problema es Alemania. ¿Qué han hecho allí? Que nosotros tenemos que aprender de ellos. Sencillamente, los que piensan sobre las pensiones son gente experta, no políticos. ¿Qué ha pasado con el Pacto de Toledo? Un día, un lunes aquí nos enteramos de que el Pacto de Toledo, como no le interesaba ya para la elección, le dijeron: esto lo cerramos y los abuelos se van tan tranquilos. Pero ¿cómo va usted a cerrar esto si no ha acordado usted nada? Nos han demostrado que el Pacto de Toledo ya es inservible. Necesitamos ya expertos, porque nos lo han dicho otros países, y que los políticos después sigan exactamente y busquen los dineros para que eso se haga público. Como ha dicho antes Pepe, realmente la obligación del Estado es conseguir los dineros para que eso, lo que le han dicho los técnicos, que hace falta para las pensiones, sea efectivo. Otra cosa que podemos buscar por ahí desde las naciones es que, por ejemplo, en los Países Bajos, una de las cosas que aunque tienen una parte privada, pero tienen un banco público que depende del Estado, que vigila de una manera así exhaustiva todo lo que se hace con el dinero que se ha entregado. De otra manera desaparecerían. Los dineros desaparecen, ya sabéis. Las huchas de las pensiones se las han llevado. Las huchas de las pensiones nuestras, que eran yo no sé cuántos miles de millones, se las han llevado. Esta gente no se fía de ellos. Otra cosa que podemos aprender nosotros: esa hucha, ese dinero, si usted alguna vez hace algo, tiene que poner a alguien que todavía no hemos visto en España. Todavía no hemos visto en España una autoridad que vigile de los dineros de los pobres. Todavía no lo hemos visto. Entonces eso también hay que aprenderlo de otros países. Un organismo centralizador que vea cómo se lleva eso a cabo. ¿De acuerdo? O sea, que se puede aprender muchas cosas de otros países, ¿no? ¿Dónde se coge ese hombre? Bueno, también hay otra cosa que permitió que le metieran mano a la hucha, y es que el gobierno en su día modificó la ley laboral en el sentido de que el gobierno podía meterle mano a la hucha. Entonces lo primero que tendríamos que plantearnos y exigirle a los nuevos gobiernos es que esa cláusula que aprobó el gobierno Rajoy, que permitía que hubiera traspase entre la hucha y el que se elimine, porque eso implicará que nos tendrán que devolver los 60.000 millones que entonces nos dieron, ¿vale? Entonces eso, y evidentemente atar bien las actualizaciones de las pensiones. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Y ya se me ha ido de la... Bueno, la idea, sencillamente, yo creo que valdría la pena que comentáramos, aunque ya sabemos que lo descartamos y corrimos al bueno de Pedro, lo corrimos porque realmente lo de la mochila austríaca no había que lo sostuviera, porque la mochila austríaca significa estar aplicado en un país que tiene el doble, exactamente. Si aquí, allí la renta per cápita es 50.000 euros, aquí estamos a 25, el que los tenga. Imaginad, ya se puede hacer otra cosa distinta. Pero es que la cultura empresarial de esa gente del centro de Europa es que el empresario paga los 2/3 de lo que le llega a la parte privada de la pensión. Digo que lo sepamos. Los empresarios están deseosos primero de pagar el sueldo. Fijaos lo que tenemos en España. Así que los empresarios del centro de Europa están deseando pagar un buen sueldo a sus empleados. Lo pagan, no lo rehuyen. No como pasa aquí, que tú echas 50 horas y te pagan 3, o 7 o 10, los que quieren ellos, pero además no tienen ningún compromiso, ningún problema en pagar los 2/3 de la parte privada de la pensión
y un tercio el pensionista. Digo que sepamos los países, lo distintos que son y cómo se pueden hacer cosas. Aquí no se podría hacer la mochila austríaca en la vida. Entonces quiero acabar, por lo menos yo, con la última parte del trabajo que ha mandado Juan Rivas sobre la mochila austríaca. Dice, como solución ya dice, la única alternativa es la lucha, compañeros. Venir aquí todos los lunes, lo decimos siempre. La constancia y el estar presente en todas las negociaciones. Necesitamos primero expertos nuestros. Nos falta mucha cultura, nos falta mucha información, queridos. Yo reconozco que cada día que vengo aquí aprendo más. Aprendo de mis compañeros más antiguos en este sentido, es verdad, ¿eh? Y cada día uno aprende más. Entonces la constancia, enterarnos más cada día y sobre todo pensar que cuando se llegue a hablar con los de arriba, que en vez de que sean 4 de los partidos, que después se van y nos dejan, vaya gente responsable, que sepa y que después se faje, y el gobierno que antes haya dicho que lo que salga de allí lo va a llevar a cabo. ¿De acuerdo? Constancia y lunes a paseo. Bueno, ya para cerrar el tema, porque yo creo que leer esto ya lo tenemos cada uno, simplemente recordaros algo que dije el otro día. La OCDE le ha dicho a España que ni se le ocurra pensar en planes privados mientras la situación de los trabajadores esté como está en este momento. Para que en España pueda haber una situación de planes privados, el último de los trabajadores tiene que tener capacidad suficiente para suscribirlo. Mientras tanto, nada. Entonces, me parece ocioso que perdamos el tiempo en cosas que en España todavía no se nos pueden permitir. Muy bien. Buenos días. Siguiendo con lo que ha dicho Alonso, me parece que lo que tenemos que hacer aquí es luchar y estar muy pendientes de las negociaciones. Hace apenas 10 días hubo aquí elecciones. Nosotros fuimos a votar, pero después de eso, ahora están votando las puertas giratorias. Ya sabéis que la misma noche del recuento, el Banco Santander le dijo cómo tenían que gobernar. Hay que decirle lo que muchas personas le dijeron al PSOE en la puerta de su casa. Y no solamente eso, aquí en Andalucía hay que recordarle una experiencia muy evidente. Hace 6 años, el dueño del Banco Santander vino a Sevilla y le dijo a Susana que así no podía seguir. Susana, prácticamente a los 15 días, rompió la alianza que tenía con Izquierda Unida y a partir de ese momento han estado aliados con Ciudadanos. Así empezaron y así han terminado, abriéndole la puerta a la derecha completa. Ese es el momento que ahora tenemos que exigir, que el pueblo ha votado de una manera, allá se dijo la representación que había, y el gobierno tiene que escuchar directamente a cómo se ha pronunciado el pueblo. Que no vengan las puertas giratorias. Aquellas personas de los propios partidos que más allá de su vida laboral o su vida política están aquí cambiando la voluntad del pueblo. Así que en Linares tenemos un debate concreto de recordar que en la máxima votación de hace mucho tiempo la gente salió de su casa para decir algo. Defendámoslo y que se cumpla esa voluntad. Venga, el que quiera intervenir que pida la palabra, le damos el micro. Venga, ¿alguno quiere algo decir? Déjale a la isla. Buenos días. Referente a lo que se está hablando, el compañero que la OECD que le ha dicho al gobierno puede tocar lo de las pensiones y que no se hagan las privadas. Entonces, sobre eso digo, ¿el gobierno le va a hacer caso a la Comunidad Europea sobre ese tema? Y otro tema, como acaba de decir el compañero, que no se puede permitir
de que Susana, no seamos tontos, por lo menos a mí no me va a bajar nadie del burro. Los bancos son los que dominan el país, el mundo entero, y los gobiernos van a hacer lo que digan los bancos. Y a nosotros, a los pensionistas, nos van a llevar por el camino que digan los bancos, querramos o no querramos. Pero que sepamos y entendamos que gobierne la izquierda, gobierne la derecha, gobierne quien gobierne, mandan los bancos. Los 60.000 euros esos que se le dieron a la banca, que es dinero público, eso ahora quién dice, la izquierda, la derecha, quien sea, ¿quién le dice ahora al gobierno este o al que entrara, al que fuese, que tiene que devolver esos 60.000? No los devuelven porque no les da la gana. Eso es un dinero público y se quedan con él. Y son los bancos los que mandan, lo ha dicho el compañero. Llegó al Banco Santander y le dijo a Susana que tienes que ir por aquí. Y Susana pues le hizo caso, claro, y así nos va. Siento que a lo mejor me explique yo de esta manera, pero a mí es el tema que yo tengo. Para mí todos los políticos actualmente son unos sinvergüenzas. Yo lo único que te pido es que no seas pesimista, que nos va a hundir. No, lo siento, pero es que como lo veo así... Vamos a ver, hay que verlo también desde otro punto de vista. Ahora te va a contestar Pepe Fuentes a lo que ha dicho, porque como lo había dicho él, lo de la OCDE y qué piensa hacer el gobierno a esa recomendación de la OCDE. Sobre el otro yo te quería decir una cosa. Vamos a ver, es cierto que los bancos, los poderes financieros, compañías aseguradoras, que todo viene a ser los bancos al final, todo viene a ser los bancos, compañías eléctricas, por supuesto que presionan para no pagar, para pagar menos impuestos, para todo. Lo único que a nosotros nos sirve, por eso te digo que no seas pesimista, lo único que a nosotros nos sirve es la unidad. Y la unidad es que somos más, que somos muchísimos más. Ellos son muy poderosos, pero son 4 y miran por los intereses de esos 4. Nosotros miramos por los intereses de toda la ciudadanía. Y cuando nos unimos, nos tienen que hacer caso. Y se ha demostrado en este mismo movimiento de pensionistas. No seamos pesimistas. En este mismo movimiento de pensionistas teníamos el 0,25% per secula seculorum. Y salieron los pensionistas a la calle, en unas ciudades más, en otras menos. Ya tenemos ejemplos, lo hemos referido muchas veces, tenemos ejemplos de ciudades donde han salido muchos. Salieron los pensionistas a la calle y ya no estaban tan seguros, ya empezaba a temblarle un poquito el pulso, ya empezaron a variar las medidas económicas que tomaban los gobiernos. Los gobiernos ejercen el poder sobre los ciudadanos a través de leyes y ya empezaron a legislar de otra manera. Entonces no tenemos que ser tan pesimistas. De acuerdo que tenemos enfrente gente muy poderosa, gente que mira nada más que por sus intereses, y miran por sus intereses si le puedo quitar a cada uno de estos una peseta, son muchas pesetas y me las llevo yo 1 euro, que antiguo soy yo, 1 euro. Si le puedo quitar a cada uno 1 euro, son muchos, de acuerdo, pero nosotros somos más y si nos unimos conseguiremos, porque lo que pretendemos es justo. Yo no soy tan pesimista. Y ahora que te conteste Pepe Fuentes. Bueno, lo primero, que la OCDE es una organización suficientemente importante para que los gobiernos, si saben lo que les interesa, le tienen que hacer caso. De hecho, ya veremos a ver en qué acaba todo esto. Y segundo, la actitud esta que tú mantienes, que es muy respetable, pero muy negativa. Yo podía decir más cosas y abundar en tu argumento. Por ejemplo, la inmensa mayoría de esos 60.000 millones de euros no fue, porque hablamos de la banca en general, pero no decimos que la mayoría de los que percibieron esa ayuda fueron las cajas de ahorro, que tenían la mayoría de ellas titularidad pública, no privada, pública, y esas fueron las que se tuvieron que asumir todo ese dinero que se habían gastado los políticos en hacer política. Entonces, si eso lo asumimos, pues ya nos podemos rasgar la pena aquí todos y se acabaron los lunes del paseo. Pero no lo hacemos porque no es así. Es decir, nosotros tenemos que asumir la realidad, pero nosotros también tenemos que asumir, porque no nos engañemos, que tenemos la capacidad de cambiar la realidad. ¿Quién apostaba porque los resultados del último día de estas últimas elecciones fueran los que fueron? ¿Quién apostaba por ese mandato que se ha pegado el PP? Poca gente. Ni siquiera nosotros pensábamos que la cosa fuera a llegar así. Y ocurrió. ¿Por qué ocurrió? Porque de una vez por todas, en vez de quedarnos en nuestra casa diciendo como hacemos siempre,
Pues si esto siempre ganan los mismos, si es que están los bancos, que si es que las fuerzas oscuras. Salimos y nos hicimos oír. Y eso ha tenido un resultado. Poco, pero ahí está. Entonces, mientras nosotros seamos los dueños de nuestro destino, mediante el voto, no debemos de dejarnos llevar por ese tipo de ideas, sino ser cada vez más conscientes que lo que no hagamos nosotros no lo va a hacer nadie por nosotros. Y que en Portugal también los bancos quisieron obligar al gobierno a que hiciera un sistema de pensiones a su medida y el gobierno le hizo la pirula y ahí está el gobierno de Portugal sin problemas ninguno a pesar de los bancos y las fuerzas oscuras. Aunque mi consejo es que aprovechemos que ahora viene el viento a favor y no dejemos de actuar y de dejarnos ver y de salir a la calle para que se entienda bien claro nuestro mensaje. Dignidad para todos. Otra cosa más, sencillamente una diferencia que tenemos con los países europeos del resto que tenéis ahí en el estudio es que ellos trabajan a 20 años vista. Es decir, que cuando una comisión de expertos se pone a trabajar y da al gobierno de turno su resultado, eso es para 20 años. Es decir, un abuelo alemán no tiene por qué salir todos los lunes allá al paseo. Fijaos la diferencia. Aquí no tenemos eso. Aquí se juntan los políticos y nos hacen un regate, nos suben hoy tal cosa, pero el lunes siguiente tenemos que salir otra vez a la calle. Esa es la diferencia. Digo que sepáis una cosa muy clara. En Europa no hacen las cosas así. En Europa son más serios. Si se hace un trabajo para ver qué se hace con las pensiones, ese tiempo hay 20 años de calaje, es decir, que hay mucho tiempo para pensar. Y se puede después asumir una serie de cambios. Aquí no. Tenemos que cambiar eso también, compañeros. Tenemos que cambiar que la solución que se dé a las cosas aquí de las pensiones sea, si no definitiva, por lo menos que nos garantice 20 años como en toda Europa y que lo hagan unos expertos que vean los pros y los contras y que después el gobierno se vea obligado a asumir esas responsabilidades. ¿De acuerdo? Eso es lo que tenemos nosotros, que tenemos que seguir viniendo al paseo. Pues sí, buenos días, compañeros y compañeras. Yo soy una persona bastante optimista. A veces se me vengo abajo porque como todo el mundo, pero siempre me gusta ver el vaso medio lleno. No medio vacío, medio lleno. Y el ejemplo lo tenemos aquí que, hombre, ¿quién se esperaba? Bueno, la derecha ya había ganado todo y iban a hacer un gobierno de los tres derechas. Tres en uno, como decía el otro, 3 en 1, para ver si no se atrancaba, se le atrancaba a la máquina de engrasar. Pero se le ha salido el tiro por la culata y ha salido, pues bueno, un partido mayoritario de izquierda. Y yo creo que Pedro Sánchez, que no es tonto, estará aprendiendo la lección. Pero tenemos que seguir dándole la lección también a Pedro Sánchez y a los demás, que dentro de 20 días estamos votando otra vez en las municipales y en algunos sitios en el plan autonómico y las europeas, que en Europa no se nos olvide que se guisan muchos guisos y de bastante calado. Ahí lo que se hace en el Parlamento Europeo tiene repercusión en todos los sitios y no se nos olvide, no bajemos la guardia. La gente, y además se dice muy claro, nuestro lema está clarísimo y es nuestro norte y guía. Gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden, sea quien sea. Y lo que tenemos que hacer es hacer el efecto multiplicador. Ay, una vez que en Linares, Úbeda, todos los pueblos de la provincia de Jaén, que Linares y Jaén, como toda la provincia de Jaén, es una provincia luchadora, trabajadora, y tenemos que dar ejemplo como nuestros compañeros los bancos. No nos dejemos de desfallecer, no pasa nada, que no nos comen, que los bancos le temen también, porque Susana se bajó la falda, porque le estaban presionando los de Izquierda Unida que iba a ser una banca pública, que es posible hacerla, para una banca pública que le va a competir a los bancos tradicionales, a las casas de robo, como decía un amigo mío que le llamaban en Rusia cuando en la época zarista.
Le llamamos la casa de robo, sigue siendo la casa de robo, ahora lo que pasa es llaman bancos y cajas de ahorro. Pero sigue siendo casa de robo. Pero no nos asustemos, vamos a unir unos otros aquí y venir todo el mundo puede venir aquí. Aquí no se nos pregunta ni el nombre que tenemos uno, nada más que se venga al lado mío y vamos para adelante. Eso es lo que tenemos que ver, adelante y mirar por el futuro nuestro y sobre todo lo de nuestros hijos y nietos. Que, como ha dicho bien Alonso, y hacer que nuestros gobiernos, los gobiernos que haya en España, piensen técnicamente como en Europa, con años vistas de proyección hacia adelante. No miren el pasado ni el presente inmediato, sino que miren con una vista más hacia adelante. Qué bueno, Pérez. Quería abundar un poco en el tema Sí, era en lo que se ha comentado respecto a la presión fiscal. Ese tema es vital, o sea, el hecho de que los grupos económicos más poderosos se quieran quedar un poco al margen, sea por la tributación a través de SICAP o con otros mecanismos, que vemos que en esa comparativa no tributan de manera igual. En cambio, el común de la ciudadanía sí apechuga con sus impuestos sobre la renta y no tiene. La clave está, por tanto, en las características en las que funciona la economía y en que quieran perpetuar esas situaciones manteniendo situaciones de privilegio fiscal y sobre todo no teniendo que hacer frente a nuevos impuestos, a figuras impositivas que les resultan muy molestas, muy dañinas. Recordemos cuando se ha hablado de una tasa que grave las transacciones financieras, la venta de acciones y tal, inmediatamente los sectores afectados reaccionan. En ese sentido, pues lo mismo que el poder político está receptivo a movimientos sociales, gradualmente por la cuenta que les trae en cuanto al peso específico van teniendo, el feminismo por ejemplo, pues vemos como una serie de avances se han ido produciendo a partir de que noten que representa un sector tan amplio de la población que es la mitad más uno. Bien. Igual viene a pasar con el movimiento de la defensa de las pensiones, del sistema público de pensiones. Si no, la lógica llevaría a ver en eso lo que ellos ven, que utilizan ese término técnico tan obsceno de llamarle nicho de mercado, es que me trasvasen la poca renta que le puede quedar a ese sector de la población a mi gestión, es decir, al ahorro privado, al ahorro gestionado por esas entidades que tributarían siempre poco y seguirían manteniendo esa situación de desequilibrio y de injusticia. El otro día también se hablaba del asunto demográfico. Estas tesis malthusianas de que a más población está todo el tema resuelto, en sí se ve que es absurdo. Si hay menos población, la tasa de natalidad ha bajado, por regla de tres no tendría que haber paro, y al revés, o sea, no hay lo que hay unas situaciones patéticas de contratación. Esta mañana hablaban y eran titulados en medicina que se incorporaban al sistema sanitario en unas condiciones de contratación pues como las que rigen para el conjunto. Claro, poco puede dar de sí una cotización de un trabajador que se incorpora altamente cualificado cuando dice que están contratados a 24 horas, a 48, a una semana, a estar pendientes del teléfono para que me llamen y ver si me incorporo hoy o no. Y en esa situación está la inmensa mayoría de la población activa, con esas fluctuaciones que ya hemos visto y que se recupera algo la encuesta de población activa por lo de siempre, el trabajo estacional que dura una semana o dos, la Semana Santa, el sector hostelero que absorbe algo de mano de obra y se acabó, pero es flor de un día, es la mera subsistencia, ¿no? Entonces en esos aspectos entiendo que ya que todos somos mayores, estamos desocupados, no hay obras que contemplar, que sigamos viniendo aquí todos los lunes y ya está, y así no delinquimos, así por lo menos estamos tratando temas de interés. Bueno, chao. Muy bien. Yo, perdón, quisiera deciros a todos que ahora posiblemente se va a leer una carta que la ha enviado en la Junta de Portavoces de COESPE para que veáis que la máxima representación que tenemos, la plataforma a nivel nacional,
le han dado ya un recadito al futuro presidente del gobierno. Bueno, yo quisiera ya hacer una última intervención sobre esto, hablando de que sobre el tema de la demografía, del aumento de la natalidad. Alemania es un país que tiene una natalidad bastante más alta que la nuestra, pero la garantía de supervivencia del sistema está en la inmigración, en los inmigrantes. Es decir, que esta importancia que se le da porque conviene a la natalidad y tal, y se justifican tantas cosas con ella, pues no es cierto, no es cierto, ¿eh? No se trata de decir que como tenemos baja natalidad, que tenemos que meter a mucha gente, a muchos inmigrantes, ni nada, también, pero que la supervivencia del sistema de Alemania no es porque tenga la natalidad, sino porque ha sabido coger mano de obra externa barata y, bueno, rentabilizar su tema. Mira, yo también sobre esto me ha suscitado, lo de la demografía, pues me ha recordado cuestiones que he leído en documentos nuestros de la coordinadora, que nos envían de la coordinadora, que vienen a reafirmar lo que ellos dicen en ese documento, y es que lo de las pensiones no es un problema, es una cuestión ideológica. Si tú ideológicamente asumes que tienes que mantener el sistema de pensiones y que tú como gobierno asumes que tienes que mantener unas pensiones dignas para toda la población, porque eso forma parte de tu acción de gobierno y de que tu gente y tu pueblo viva bien, es una cuestión ideológica si tú asumes eso, o si lo contrario y dices que bueno, que las pensiones cada uno según se las pueda pagar o no, las tendrá, así tendrá esa pensión al futuro. Y viene con lo del baby boom. El baby boom, todos lo sabemos, muchos de nosotros somos gente de la que llaman del baby boom. Cuando todas las familias tenían más hijos, dicen, bueno, es que ahora esas personas del baby boom van a entrar, empiezan a jubilarse, y entonces se crea durante 20 o 25 años un problema, porque empiezan a jubilarse muchas personas que además también es cierto, con una carrera profesional larga, porque son personas que a lo mejor empezaron a trabajar mucho con aprendizaje y no sé qué, desde los 16, 17, 18, 20 años, carreras profesionales largas, y entonces eso va a causar un problema. Vamos a explicar una cuestión demográfica para que veáis cómo es ideológica. Ese problema fue una solución al principio, porque cuando empezó a trabajar todas esas personas, empezaron a trabajar y estaban cotizando todas esas personas del baby boom, como nuestro sistema, que lo llamamos sistema de reparto y de solidaridad, estaban pagando las pensiones de los que en aquel tiempo eran pensionistas, como además había una cantidad mucho menor de pensionistas que ahora, resulta que sobraba mucho dinero en las cotizaciones, sobraba mucho dinero, había mucha gente trabajando y mucha gente cotizando. Ahora esas personas van a necesitar parte de aquello que aportaron cuando empiecen a jubilarse. Ese dinero, como no existía la separación que luego a partir de 1995 hicieron con el Pacto de Toledo, ese dinero sirvió para otros gastos de seguridad social que no eran solo pagar las pensiones, porque había excedente. Entonces sirvió para otros gastos del Estado, de edificios de seguridad social, de muchas cosas, sirvió todo ese dinero y todo ese excedente de cotizaciones que había. Ahora esas personas van a empezar a jubilarse. Un Estado que ideológicamente asume que tiene que mantener las pensiones y la dignidad de las personas, tiene que buscar, con medidas, como dicen, planificando a 20, 25 años, tiene que buscar dinero, porque prácticamente hay una deuda histórica con esas personas. O sea, que esas personas no son un problema, que nos están metiendo y nos quieren meter que somos un problema y que las personas que se van a jubilar ahora son un problema. No son un problema, el problema lo tienen en la cabeza el que no quiere asumir que a esas personas tienen que darles pensiones dignas como se merecen y como las han trabajado. Era por abundar, que viene con el trabajo de él. Digo, para terminar con esto, leo desde el trabajo, Julio Pérez, demógrafo e investigador del CSIC nada menos, insiste, eso de contar si hay más de uno o de otro y
y cuánto más necesito de cada uno, es demografía ganadera. Fijaos, ¿cómo lo desprestigia? Demografía ganadera, eso de contarlo a ver científica. Así que cuando salga algún político decir, ese cuenta también el ganado, como nos quiere contar como ganado. Desprestigiado a esa persona ya. Muy bien, Alonso, bien. La cita que me parece crucial, además ya acabo, la democracia tiene sentido para decirle al Estado cómo debe servir a la población y no al revés, decirle a la población cómo debe comportarse como resultante para resultarle útil al Estado. Esa es la clave. Y es cuando ellos están debatiendo si son ultras, si son desnatados, si no sé qué, no, si la esencia es qué medidas pueden arbitrar atendiendo a todas las presiones que pueden recibir, pero entre otras la del amplísimo sector de población que representa el movimiento de pensionistas, que también lo oigan y que sepan qué camino tomar, porque si no habría una tendencia lógica del siglo XIX. Lo lógico era pues que la gente trabajara en las minas 16 horas, entraran los chiquillos, trabajaran las mujeres en los escoriales y era la mera subsistencia, si acaso era eso. Luego la evolución, la lucha de los sectores trabajadores en la conquista pues de la jornada de las 8 horas y tal, pero sigue habiendo siempre la tendencia centrípeta de querer llevar el agua a los viejos molinos. Es decir, en un momento determinado de abundancia te calientan la oreja con el mito de que somos clases medias. ¿Qué es ser clase media? Estar pagando una hipoteca y sobrevivir y ahorrar un poquito si acaso, si puede, el que más. A eso le llaman clase media, un mito, una manera de edulcorarlo. Si han necesitado un mayor nivel de consumo, han estado alimentando el mito de la clase media. Ahora te están diciendo pues que te resignes, que no hay más y que eso es lo que hay, cuando está habiendo ganancias multiplicadas. Es decir, si es que la crisis afectara por igual a todos los sectores, pero no, las locomotoras de la economía, los poderes realmente decisivos son los que no tributan, no arriman el hombro ni cosas de esas como contaron la leyenda en plena crisis y en esta crisis que quieren perpetuarla con estas medidas. Bueno, pues agradecido del trabajo y de la molestia y calentamiento de cabeza que se han hecho los compañeros. El próximo lunes también estaremos y debatiremos otro tema. Hoy queríamos, como ha dicho Valverde, que escucharais una carta abierta que ha hecho la coordinadora estatal al presidente del gobierno, pues recordando que la gente votó, pero votó no porque se forme un gobierno u otro, sino porque se haga una política u otra, y recordándole que estamos esperando ver qué política se hace. Leerá la compañera Toñi la carta. Buenos días a todos. Carta abierta al señor Pedro Sánchez. Señor Pedro Sánchez, el pasado día 28 de abril, su partido, el PSOE, obtuvo un buen resultado en las elecciones generales convocadas por usted. Como presidente de gobierno, al no conseguir el apoyo parlamentario necesario para aprobar los presupuestos de 2019. Le felicitamos por ello. Esta coordinadora COESPE trabajó duro desde que usted convocó las comisiones desde una visión apartidista y con el máximo respeto que todas las acciones políticas, como no nos define nuestras normas de funcionamiento, pero siempre tratando de hacer llegar toda la información posible a nuestros seguidores y seguidoras, así como la ciudadanía en general, para que votara en conciencia. Y estamos seguros de que hemos contribuido con nuestro esfuerzo a frenar el balance de partidos políticos, que sin duda realizarán políticas perjudiciales para nuestro sistema público de pensiones y para los cientos de miles de seguidores que tenemos. Se le abre a usted varias posibilidades de formar gobierno de acuerdo con los resultados electorales y esperamos y deseamos que, tal como pedían el día 28 por la noche sus seguidores y simpatizantes delante de la sede de su partido, no pacte de ninguna forma con Ciudadanos ni con ninguna fuerza política que nos conduzca a situaciones no deseadas, pues eso no haría más agravar la situación de millones de personas, pensionistas y no pensionistas. Por supuesto que es usted libre de formar gobierno o pactar con el partido
o los partidos que dentro del arco parlamentario le permite gobernar. Pero también le decimos alto y claro que si usted opta por esa opción no tendrá permanente en la calle, defendiendo nuestros derechos con más fuerza y firmeza que nunca. Nosotras y nosotros exigimos y exigiremos siempre políticos sociales que rescaten personas, no bancos. Y tal como usted mismo ha manifestado en varias ocasiones, coincidimos en que los problemas de la gente son debidos en su mayoría a la mala distribución de la riqueza del país, por lo que exigimos dos medidas inmediatas a su futuro gobierno: la igualación de legislatura y la solemne manifestación en sesión de investidura de un compromiso firme de revalorizar las pensiones con el IPC real. Compromiso que habrá de ser refrendado por una ley posterior. Asimismo, le trasladamos la necesidad de abordar de inmediato la creación de una mesa de negociación, un organismo de diálogo, no pacto de Toledo, donde se reconoce nuestra representación, para abordar de inmediato una reforma integral del sistema público de pensiones mediante un debate abierto de la ciudadanía, mediante una reforma fiscal y demás medidas que afectan muy seriamente a los ingresos del sistema, encuentre una solución satisfactoria a las pensiones actuales y futuras. Atentamente la Junta de Portavoces de la COSPE. También le voy a decir, linarense, que hay que insistir, persistir, resistir, nunca quedarnos vencidos. Tenemos que luchar contra ello. Gracias. Para concluir este acto, recuerdo lo mismo que dijimos al principio. Estamos en un momento decisorio. Comentábamos que están votando ahora las puertas giratorias, pero no solamente eso, sino que en este mes es decisivamente electoral. Ya tendría que haber salido, pero no ha salido todavía los presupuestos que han preparado la Junta de Andalucía. Ahí, aparte de ver los impuestos que han regalado, no dicen exactamente qué compromiso tienen con respecto a las pensiones complementarias que tocan en la autonomía. También, para el día 28, en que vienen las elecciones municipales y europeas. En las elecciones europeas se revisará completamente el pacto que han hecho para que la banca administre las pensiones del total de Europa. Y en las municipales hemos de ver exactamente qué hace el ayuntamiento, qué proponen cada uno de los partidos con respecto al bienestar social. El ayuntamiento tiene bastantes competencias en lo que hace a los pensionistas. Yo quiero recordarle al compañero que hablaba de que los bancos nos dejan callados. No es cierto. El propio PP, que decía que no había dinero, desde las manifestaciones del País Vasco encontró dinero y acabó con el 0,25. Si estamos en la calle, estamos bien informados, hay la posibilidad de hacerle cambiar la mano al gobierno donde esté. Porque gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. Bueno, lo dicho, gracias y el próximo lunes nos vemos aquí.